seré yo. Y ahora entran ustedes. No seré yo, no seré yo, no seré yo, no seré yo. No les oigo. No seré yo, no seré yo, no seré yo. Gracias, Morelia, muchísimas gracias y hasta siempre. Agradecemos la participación de Alejandro Zaragoza. Él es un cantautor español y nos acompaña debido al encuentro del Cuentacuentos que se está organizando de igual manera a través de la Secretaría de Cultura. Estará más tarde en la Jubilería a las 9:30 para quien guste acompañarlo en la calle Allende, y pues tendrá otras presentaciones para regresar a Playa Azul, donde coordina un proyecto que es un centro cultural comunitario. Pedimos de igual manera la presencia de los escritores en la mesa de lectura de Arturo Familiar, Ana Perusquía y José Eduardo Aguirre. Este es el Viernes de Escritores Michoacanos, segunda temporada. La siguiente sesión será el día 10 de mayo. De igual manera, a las 16 horas están cordialmente invitados. Este evento es patrocinado y también coordinado a través del Gobierno del Estado de Michoacán, la Secretaría de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Sociedad de Escritores Michoacanos. Contamos con la presencia del licenciado Héctor Borges Palacios. Él es jefe del Departamento de Literatura y Promoción a la Lectura, a quien le pedimos un aplauso también. Y le dejamos también el micrófono. Vamos a dar inicio con nuestra mesa de lectura. Iniciamos con el escritor José Eduardo Aguirre. Él radica en Morelia desde 1980, escritor, poeta y ensayista. Pertenece a la generación del siglo XX, al tercer milenio. Guadalajara 1999, de la que aparece en el libro Ensayo Joven de México, editada por el Conaculta. Mención nacional del primer Premio Nacional de Cuento Carmen Báez en 1990. Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en 1997. Diplomado en Letras de la República por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue productor del programa literario Nuevo Comala en Radio Nicolaita. Fue colaborador del periódico La Voz de Michoacán en su columna Milenio. Ha pertenecido a varios talleres literarios y coordinado algunos, entre ellos tallerista de Rafael Ramírez Heredia, María Luisa Puga, Guillermo Samperio y Óscar Huón. Es autor del libro Rosendas de Michoacán, editado por la Secretaría de Cultura y el Conaculta, y del poemario Luminaria, editado por el colectivo artístico Morelia. Aparece en el Diccionario de Autores Michoacanos, tomo 1. Actualmente es colaborador del programa Ex Libris de Radio Nicolaita y es miembro del no grupo ASCO, Arte al Servicio de la Comunidad, quien, entre otras cosas, ha sido artífice del Día del Borracho y las cantinatas de Morelia. Con ustedes, José Eduardo Aguirre. Gracias. Bueno, decimos el no grupo ASCO porque es el grupo más insólito que existe. Aquí yo lo considero así, muy anarquista en su concepción, y pertenecen también a él el maestro Jesús Moreno y Luis López y Manuel Araiza. Bueno, tenemos 15 minutos, me dijeron que es el tiempo establecido, entonces espero ser puntual. Bueno, lo digo con frecuencia, a ver hasta cuándo se acabarán esos programas estúpidos de la televisión comercial, como es el de Rocío Sánchez Azuara y el de que pase el estúpido, no sé qué programas de veras tan nefastos y tan hipocritones en su concepción.
Pero bueno, ojalá un día la televisión mexicana regrese a ser lo que fue, con excelentes programas como Sopa de Letras, con Jorge Saldaña, Nostalgia, en fin, unos programas excelentes que pues desafortunadamente ya el comercialismo neoliberal acabó con esta programación tan excelente para darnos porquería. Quiero leer esta crónica titulada De artistas bohemios y alcoholescencias, y está dedicada a mis queridos amigos del Mendiolas Le Club, Luis López, pintor, y Antonio Mendiola, poeta, que fue publicada en la revista Clarimonda del año 6, número 23 del 2010. Desde los tiempos más memorables de la bohemia moderna entre los artistas, el alcohol ha estado sin cielo y sin infierno. Es simple y sencillamente un actor etílico en el espíritu del gremio, el compañero infaltable y necesario en las conversaciones con los colegas alejados de las hipocresías de los abstemios, el testigo de nuestras soledades y secretos, el invocado invitado, no pocas veces llorado por el sufrimiento que provoca no conseguir lana pa'l pomo, y es que se le extraña por tradición de nobleza poética. Vayamos a la época de los geniales impresionistas para festejar el afamado ajenjo vinculado al paladar de Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Manet, Mallarmé, Monet, Toulouse-Lautrec y las aventuras en el Moulin Rouge. Va una anécdota. Se cuenta que, borrachos de ajenjo, Van Gogh y Gauguin se pelearon una puta que le gustaba a Van Gogh. Celoso porque la liviana escogió a Gauguin para irse a la cama, sacó una navaja y amenazó a su amigo, pero Gauguin le recriminó su conducta gritándole: ¿qué vas a hacer? Lo que provocó en Van Gogh tal arrepentimiento que se fue a su casa para intentar un suicidio que solo llegó a cortarse la oreja en terrible mutilación. Gauguin le abandonaría por esto en la casa de Arles, marchándose posteriormente a pintar las bellas aborígenes de la isla de Tahití. También se dice que el famoso poema referente al cigarro nació al calor del ajenjo en conversaciones de la amistad entre Manet y Mallarmé. El poeta visitó a su entrañable amigo pintor todos los días durante una década en su estudio. Después de su clase en el liceo, Mallarmé iba a pasar la tarde en casa del pintor, y estos dos espíritus refinados que se comprendían y se compenetraban plenamente sostenían conversaciones interminables. Lo único que rompió esta amistad fue la muerte de Manet, tan sentida por el poeta que en 1884 escribía a Verlaine: durante los últimos 10 años he visto todos los días a mi querido amigo Manet, cuya ausencia me parece ahora increíble. Evoquemos los versos de Mallarmé. Toute la mer soumis, quand lente nous l'expirons, dans plusieurs ronds de fumée, abolissent d'autres ronds, atteste que el cigaré, roulant savamment pour peu, que la cendre se separe. Ahí discúlpenme la pronunciación en francés. Y traducido dice: toda el alma resumida, cuando lenta la consumo, entre cada rueda de humo por cada rueda abolida. El cigarro dice luego, por poco que arda a conciencia, la ceniza es decadencia del claro beso de fuego. En México, extraordinarios literatos han defendido el alcohol. Por ejemplo, Efraín Huerta, quien sentenció en uno de sus famosos poemínimos: jamás se dirá de mí que nunca cumplí con mi deber. Escuché alguna vez al Rayo McCoy, Rafael Ramírez Heredia, en una de las sesiones de su taller literario en Coyoacán, que Juan Rulfo, al dejar de escribir, habría comenzado a beber. Quizá. No lo sabremos a ciencia cierta, porque citar a Rulfo es un verdadero enigma. Lo cierto es que se encerró a piedra y lodo. Se volvió hijo del silencio en su casa de Coyoacán, vecino de Fernando Benítez, quien vivía enfrente y que contaba: recuerdo que cuando visitaba a Juan lo envolvía una niebla de humo de cigarro en su biblioteca. Han existido grandes bebedores: Francisco Elizalde, Alí Chumacero. Vaya poetaza este Alí. Hace ya varios años dio un homenaje que se le hizo en Morelia. Moderaba yo una de las mesas de poetas y constantemente me interrumpía bajita la voz el poeta: ¿ya van a acabar? No, maestro, todavía falta. Luego otra vez: ¿ahora sí ya van a acabar? Ya mero, maestro, nada más falta Marco Antonio Regalado y ya. Cuando Marco terminó su lectura volvió a preguntarme:
¿ahora sí ya terminamos? Ahora sí, maestro, acabamos. Ah, bueno, entonces ya vámonos a chupar, me dijo. Y estalló en sonora carcajada. Efectivamente, aquella noche chupamos con Ali Chumacero a morir en las Mercedes y todavía creo que la seguimos después en la calle. El alcohol ha sido homenajeado en el arte de tipo comercial. Baste recordar la botella del tequila centenario diseñada por el creador de las torres de satélite, arquitecto Luis Barragán. En el siglo pasado, el centro de la Ciudad de México se distinguió por ser el núcleo de célebres cantinas. Desde la tradicional tepachería La Hija de los Apaches, guardería de pulques finos, hasta el bar La Ópera, que reunió a reconocidos literatos, Juan José Arriola, Juan Rulfo, Renato Leduc, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Vicente Leñero, José Agustín, Jaime Sabines. Platicar con el veterano periodista Hugo Martínez, andariego de estos lares, actualmente radicado en Morelia y refugiado del bar Casino, se vuelve un homenaje al Sábado Distrito Federal. Iba de cantina en cantina auspiciado por sus amigos, quienes invitaban tragos al periodista pobre. Entre ellos Arriola y su gran amigo Renato Leduc. En Morelia fue de gran celebridad en la década de los 70 hasta principios de los 80 el sitio conocido como La Capilla, ubicado en las inmediaciones del templo y el mercado del Santo Niño en el centro de la ciudad. No fue cantina, sino más bien lugar de esparcimiento gremial, siendo cronista de esta época el gran Rafael Gama. En su libro La Capilla y sus bohemios, relata que el destacado personaje fue un tipo al cual se le conocía con el mote de El Diablo, pero tenía varios apodos: Chamoco, Coyote de San Jasmeo, Lucifer, Vampirín, Luzbel, etc. Se cuenta que de entre los famosos parroquianos a este recinto del dios Baco, hubo un doctor que curó a un desahuciado que había ido a Houston buscando alivio a una extraña enfermedad del hígado. Pues lo que no le hallaron en Houston con sus eminencias, vino a curarle a aquel médico capillense con unas pastillitas, entre comillas, lo que causó el asombro y la admiración de todos los asiduos a la capilla. En la capilla era chupe oficial el tequila Cuervo, y en el patio había un busto del doctor Ignacio Chávez, un baño y camastros para amortiguar las pedas. Solían curárselas en las carnitas del mercado El Santo Niño, o las seguían allí mismo e iban a visitar las casas de los amigos para la cooperacha. Fue tan célebre con tantos personajes conocidos que en alguna ocasión enviaron patrullas reportando a la XCI micrófono abierto que en ese lugar se hacían escándalos. Luego resultó que los patrulleros iban a ese lugar a beber, pues aquí se daban cita a músicos, artistas, licenciados, políticos, periodistas, profesionistas, etc. Al colectivo artístico Morelia solían llamarle al colectivo, por las borracheras de sus integrantes. José Luis Rodríguez, quien hace ya unos años que se volvió abstemio, Carlos Oseguera, Carlos Arenas, que en paz descanse, Juan Iriarte, Emeterio Payá Valera, que en paz descanse, Heriberto Guzmán, Gilberto Ramírez, que en paz descanse, y otros más quienes le entraban duro al chupe. De la época un poco posterior a la bohemia cultural festiva del colectivo, me hice amigo de Emeterio Payá Valera, quien llegó a México procedente de España en los años 30, siendo uno de los famosos niños de Morelia que fundaron el internado España-México. Contaba: por Lalo Aguirre el chaval, conozco casi todas las cantinas de Morelia. Tenía razón, lo llevé al Artista Junior, al Oasis, al Juguete, al Marle, al Bar Casino, a la Enramada, incluso a cantinas en los arrabales de la ciudad como el Saturno y la Iguana. Al calor de las pedas, Emeterio llegó a evocar su memoria de la España republicana, el dolor del exilio y el sufrimiento que le provocaba a su propia familia, él incomprenderlo en su historia. El poeta republicano Pedro Garfias vivió en Morelia una temporada, del cual Emeterio me contó. Pedro llegó un día a la casa de un amigo suyo a dormir, pero iba acompañado de un perro callejero que le había seguido durante el día. Su amigo, viendo al compañero de marras, dijo: el perro no puede entrar, a lo que el poeta respondió: entonces nos vamos, porque vengo con el perro, y si no hay lugar para mi amigo, no hay lugar para nadie. Y se fue. Pedro Garfias murió de tristeza por el dolor que le provocaba el exilio. En Morelia escribía sus poemas en las servilletas de las fondas donde podía comer. De memorable historia son Los Precios de México, lugar del que me precio haber sido su cronista en la despedida. Y es que reunió a personajes de la talla de Pito Pérez, ¿ah, verdad?
a los que crean que fue invento de José Rubén Romero, Ramón Martínez Ocaranza y Pablo Neruda. Antes cantina, funcionó como chelería camuflada de esquina abandonada en las calles de Abasolo y San Cristóbal de Catepec, allá a mediados de los años 80, durando hasta finales de los 90. Rogelio, su dueño, a quien llamábamos Roger, fue el gran protagonista de este otrora entrañable sitio de México. Y como el tiempo y el espacio es efímero para seguir evocando recuerdos, mejor aquí le paramos, esperando que lo aquí expuesto pueda servirles de material para alguna pronta convivencia etílica. Me despido porque ya me seco. Salud y buena fortuna, dijera otro gran ebrio, amigo y pintor moreliano, que en paz descanse, Manuel Sordo. Bueno, y para ponerle, por último, para ponerle algo de sal y pimienta al asunto, bueno, yo he estado publicando algunas cuestiones con Manuel Noctis, joven muy interesante, muy valiente para defenderse, Manuel, de los ataques de algunos criticones. Por allá hay uno que se siente Octavio Paz, de apellido Calderón, nada más digo que se apellida Calderón. Pero bueno, Manuel ha hecho un trabajo muy interesante en la revista Clarimonda y un día me pidió un poema sobre cuestiones etílicas también. Se publicó en algún otro número de la revista Clarimonda, y este poema dice así. No tengo la revista porque la vendí y entonces no la traigo, pero precisamente la vendí para conseguir para el chupe, ¿verdad? Bueno, esto dice: oración de un templario de Baco. Haz que enaltecido en el ojo de la puta su lascivia me mire en el fondo de la cerveza. Escucho multiplicado en el sueño el sonido de la mentada. Maldita sea, mi sucio y bestial escupitajo ha caído en la orilla de la mesa. Veo por segundos enrojecidos el acantilado de los empujones, la silla rota, el vértigo de las escaleras. La pinche cara contra los asfaltos en los días del otoño y las tristezas. Otro viernes para alabarte, bendecirte, maldecirte. Venga a nosotros tu reino. Aquí suspiramos gimiendo y llorando cuando acaba el sagrado néctar y la puta no acude. Haz que enaltecido en el ojo de la puta su desprecio por fin me esquive en la orilla de mi cuba. Que mis venas hinchadas de tu amor alcancen tu inmensidad alcoholescente. Que seas mi Dios en el templo etílico al que humilde acudo para ver si en este ojete y sagrado reino alguna putota hija de mí se apiade y por lo menos se quite el zapato y tan siquiera entonces cruzadas sus piernas me honda la puntita de su media mientras chilla se va a mi escroto. Es una tragedia. Gracias. A continuación, Ana Perusquía. Es directora y dramaturga teatral. Ha trabajado en México, en el Distrito Federal, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, y en el extranjero, Canadá y Estados Unidos, escribiendo, adaptando y dirigiendo diversos espectáculos y obras teatrales. Ha recibido premios y becas nacionales e internacionales para realizar esta labor. Actualmente es docente de la licenciatura en teatro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como de la licenciatura en actuación de Casa del Teatro. En cuanto a su labor literaria, además de la dramaturgia, ha escrito 2 libros inéditos de poesía titulados Días enteros ante la mañana y El libro de la nieve. Su único trabajo literario publicado es una novela infantil titulada
El legado de Cristóbal y Cuauhtémoc. Con ustedes, Ana Perusquía. Gracias. Bueno, yo voy a leer un fragmento de mi única novela, es una novela muy corta, que escribí aquí en Morelia en el año de 2008, cuando yo comenzaba a usar una red social llamada Twitter, y me fascinó el hecho de solo poder escribir 140 caracteres a la vez. Conocí a través del Twitter a gente de otros lados del mundo y me lancé a escribir una novela en la que iba publicando efectivamente oraciones de solo 140 caracteres a la vez. Y luego me harté y me seguí. Y ya se volvió muy difícil. Es una novela que no puedo leer completa, les leo un fragmento. Trata de los zombies y juro que es antes de que viniera toda esta euforia sobre los zombies que ahora nos invade. Sobre la posibilidad de que en Morelia hubiera una enorme infección y tuviéramos que salir corriendo hacia Lázaro Cárdenas. 1. La camioneta huye y voy sin cinturón de seguridad en el asiento del copiloto. Lorenzo maneja enloquecido buscando cara a cara la pared que nos detenga y termine con todo esto. Es el fin del mundo y nuestros ojos enrojecidos piden descanso. Y a veces recordaba la lengua de Virginia, cristalina contra mi boca, y los sonidos regresando en cámara lenta. No estaba en el campo. Otras veces recordaba las formas de las nubes y su fantástico transcurrir ante mis ojos entre acordes de guitarra eléctrica. Pero en realidad era el silencio del exterior y yo estaba en el interior de un cuarto oscuro. Virginia lamiéndome, voces apagadas en el fondo de mi cabeza. Había un olor un poco rancio, dulce y pegajoso, pero desagradable. Al abrir los ojos recordé el frío, y al enfocarlos advertí los torsos de las vacas desnudos y suspendidos con fuertes cadenas y balanceándose rítmicamente al tiempo que Virginia los golpeaba con la cola. La delicada membrana de grasa que mantenía la carne en su lugar brillaba con la única luz de aquella heladera, un foco pelón de 60 watts colgado en un extremo. Del lado opuesto llegaban las voces acalladas. Siguiente escenario: 2 botas y el cañón del rifle sobre mi cabeza. Un telescopio en reversa que terminaba en un hombre de cabeza rapada que dijo: ya despertó, pero yo no le entendí. Me dolía la cabeza y no podía creer que ya hubiese ocurrido el fin del mundo y yo hubiera estado presente. Los pasos de Lorenzo eran más suaves y pronto se agachó a mi lado, me quitó el cabello de la frente y me revisó con la mirada. Me ayudó a pararme sin decir palabra. Los cadáveres vacunos no eran amenazadores al verlos en vertical. Caminé detrás de Lorenzo tratando de encontrar una salida al búnker. Doña Mari nos esperaba al fondo. Virginia había corrido junto a ella. Se echaba a su lado moviendo la cola. Doña Mari volteó al escuchar mis pasos y sonrió. «Estás aquí, muchacha, qué bueno». Y luego volteó hacia un hombre moreno y alto que, vestido en traje oscuro desgastado y camisa desfajada, por lo visto había pasado una peor noche que nosotros. Traía una pistola a la cintura y navaja en el cinturón. «Te dije que llamaría a mi hijo, muchacha. Él es Gabriel». Gabriel saludó con un gesto de cabeza y luego llamó al pelón de la escopeta y hablaron en voz baja. Lorenzo me jaló del codo para sentarnos junto a doña Mari y explicar cómo nos habían salvado, que estábamos a cientos de kilómetros de aquel cerro, que tal vez tendríamos manera de sobrevivir después de todo. Su mirada era optimista. Miraba a doña Mari como a una madre. Ella asentía con cada palabra. Me hablaron de la carnicería en las afueras de una ciudad costera, un lugar perfecto, este refrigerador inmenso para esconderse. La enfermedad y las criaturas ya habían llegado hasta acá. «Estamos preparados», insistió Lorenzo, y quise creerle a ciegas, concentrada en su mirada que me guió a un segundo cuarto, al cual pasamos tras una puerta de al menos 60 centímetros de ancho, sostenida por una palanca metálica. Era una pequeña oficina iluminada por una lámpara. De mesa rudimentaria. Había un escritorio y una silla y una vitrina que rodeaba el cuarto, repleta de todo tipo de armas, algunas que ni siquiera podían ser disparadas por una sola persona, y que supuse que también eran armas porque estaban junto a cachas, rifles, escopetas. Lorenzo sonrió al verlas todas, su mano me las mostró con orgullo. Virginia entró al cuarto y se echó junto a la mesa. Luego Lorenzo abrió una puerta de la vitrina y me mostró la comida enlatada.
Cerré los ojos durante un segundo, pensando que tal vez el momento estaba más cerca ahora, y que no sabría si sería capaz de llevarlo a cabo. Gabriel entró abruptamente al cuarto y abrió la vitrina. Aventó 2 rifles al pelón, quien los detuvo en el aire, uno en cada mano, mientras sostenía junto a la axila la escopeta con que me había apuntado. Luego cambió su pistola por otra que guardaba en un cajón. A Lorenzo le aventó una escopeta pesada y a mí se me quedó viendo en silencio por largo rato. Aquel jugueteaba con la escopeta hasta que se le cayó al suelo con una torpeza intelectual que logró que tanto el pelón y Gabriel se lanzaran para evitar que el arma cayera al suelo. Virginia ladró y me moví por instinto hacia un lado. Gabriel habló de inmediato. «¿Nunca has agarrado un arma, verdad?», me preguntó. Fue Lorenzo quien negó con la cabeza. Entonces Gabriel giró sobre los tacones de sus botas de cocodrilo y quedó mirando de frente las vitrinas. Luego buscó una llave de una cadena que colgaba a su pecho y abrió una compuerta en las vitrinas superiores. Sacó una pistola nacarada, pequeña, pero que parecía cantar su solidez de pájaro de plomo, y me la mostró colocándola sobre la palma de su mano. Al hacerlo me di cuenta que tenía las uñas cortadas al ras, impecables, y que algún pliegue de su camisa que se reacomodó despidió aroma de colonia rancia. Me tomó de la mano y se paró a mi lado. Tenía huesos anchos y cuando me abrazó para enseñarme cómo tomar el arma empecé a temblar sin voluntad, aunque quizá era porque el tipo podía haberme dislocado el cuello en un segundo y yo no habría podido hacer nada al respecto. Lorenzo ni siquiera nos miraba. Acariciaba su escopeta con respeto. Sentía cómo lo estaba desflorando mientras metía sus impacientes dedos por el cañón y el pelón lo miraba embelesado siguiendo la película prohibida. Entonces sucedió. Gabriel me tomó con fuerza, me recargó hacia él, adelantó un pie para que yo no tuviera más remedio que dejarme caer hacia su cuerpo, mientras sostenía mis caderas con una mano y la pistola y mi mano en la otra. «Mira hacia allá», me dijo, y nos giró hacia la cabeza del pelón. «Creo que le debes una, preciosa». Y adelantó su pelvis hacia mi cadera, me dobló mientras jalaba el gatillo y el rebote del disparo hizo definitiva su erección contra mis nalgas. El pelón alcanzó a agacharse, la vitrina sostuvo la bala, el vidrio se estrelló sin despegarse y Virginia huyó. Lorenzo despertó de su fantasía y me volteó a ver. Gabriel dio 2 pasos hacia atrás y me sonrió triunfante. «¿Entendiste, muñeca?». Me gustó el peso de la pistola desde ahora era mía. La guardé en el bolsillo trasero de mis desgastados y sucios shorts. Gabriel vació en la copa que formaron mis manos todas las balas que estaban en la vitrina. Las guardé en los bolsillos delanteros que se llenaron a reventar. Ahora era tiempo de comer. El pelón trajo carne asada y una hielera de coche repleta de cervezas heladas. Sirvió la mesa y trajo sillas plegables de cervecería barata. Gabriel hizo las veces de anfitrión, sentó a su madre en la cabecera y partió los enormes trozos de carne, jugosa y medio cruda. Mi compañero observaba pasmado la sangre que escurría cuando el cuchillo la cortó. Tomó un buen trago de cerveza. Gabriel se sentó a mi lado y me miró comer, mientras se servía una cerveza tras otra, y luego recargó su brazo contra el respaldo de mi silla y yo me dejé caer hacia él. Entonces, mientras el pelón recogía la mesa a una suave indicación de la mano armada de Gabriel, Lorenzo inició una conversación que a todas luces indicaba su deseo obsesivo de tener un plan. Gabriel sonreía en silencio y me ponía la mano en la rodilla. Lorenzo hablaba sobre fortificar las salidas, colocar travesaños y vigas, y Gabriel subía su mano conforme el discurso sublime e inútil continuaba. Incluso el otro llegó a mencionar la absoluta necesidad de capturar a una de las criaturas y encerrarla entre los cadáveres de las vacas para estudiarla y así tal vez encontrar una cura. Para cuando Lorenzo terminó su exposición, Gabriel fumaba en silencio. «¿Pero para qué molestarse en hacer todo eso?», preguntó. «Si esto es el final, en el caso remoto de sobrevivir, ¿te imaginas qué jodido mundo inauguraremos nosotros 5? ¿Qué opinas, guapa?», dijo mientras me volteaba a ver. Sonreí por educación, pero preferí quedarme callada. En realidad por mi cabeza estaban pasando imágenes a 1000 por hora, esperando acostada boca abajo sobre la mesa a que llegara Gabriel. Por eso me quedé callada, y porque afuera se escuchó la explosión. Por eso también. 2. Abrí los ojos en la oscuridad. Habían tocado el timbre. Sabía que era Lorenzo y que algo malo estaba ocurriendo. Bajé en pijama y lo recibí muerta de frío. «Vámonos, así como estés», me gritó, y puedo jurar que empezaba a llorar. Se tuvo que sentar para poder hablar. «Ha comenzado». Traía la barba y la chamarra empapadas, espantado como estaba, su mochila colgada abierta a su lado.
Regresé con mi bolsa y lo primero que me pude poner, shorts de mezclilla, porque pensé en los bolsillos, y botas. Agarré mi bolsa y me lancé al coche. Volteé a ver la casa por última vez, sin creer que no fuera a extrañarla, ni a mis padres, que no se soportaban el uno al otro desde hacía años y a mí poco me importaba. En realidad nada me importaba más que el hombre que estaba junto a mí en el coche, a quien había conocido apenas 2 semanas atrás mientras caminaba por el centro de la ciudad. Ya me lo había topado antes mientras iba a dar vueltas al museo y la plaza. Él solía caminar mirando el horizonte y jamás me había volteado a ver. Además, no era el tipo de hombre que podías llevar a tu casa, a tu vida y mucho menos a tu cama. Hasta el día inevitable en que choqué contra él por ir hojeando un libro usado que recién había comprado. El libro se deshizo entre nuestros cuerpos, las hojas salieron volando y él se avergonzó terriblemente. A mí me dio más vergüenza porque ese libro era una barata novela gráfica de terror, impresa tinta verde y con bastante soft porno en las imágenes de la heroína en shorts de mezclilla y blusita vaquera amarrada en moño al frente. Pero él recogió cada una de las páginas que no habían volado hacia la acera del frente y me las entregó, mirándome directamente a los ojos y murmurando de nuevo perdón antes de desaparecer. Pues eso les comparto. Sigue. Invitamos a las personas que están en la parte de atrás que nos acompañen en la parte de frente. Con confianza todavía hay varios asientos disponibles. A continuación el escritor Arturo Familiar. Escritor nacido en San Luis Potosí, crecido en Acapulco, estudiado en el DF y ejercido en Morelia. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene maestría en Calidad Total y Cooperatividad por el CIDEM. Ha sido periodista, catedrático universitario, empresario, facilitador de procesos, asesor organizacional, de todo como en botica. Ha ganado algunos concursos de cuento y de guión radiofónico. Ha sido jurado en concursos de cuento y ha publicado en periódicos y revistas nacionales y locales. Actualmente tiene 2 libros publicados: La Ruta del Tractor, El Barzón en el Panorama Nacional, reportaje citado varias veces, y 4 cuentos de humor negro en coautoría. Actualmente se dedica a la facilitación de procesos organizacionales, a la asesoría de una universidad en materia de planes y programas, a publicar, a veces y cuando le pagan, artículos de opinión y a escribir cuentos. Sobre el último rubro, trabaja en una novela de anticipación y una serie de cuentos apocalípticos. Con ustedes, Arturo Familiar. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Tenía pensado traer y leerles un cuento pornográfico, pero dije que si había niños iba a estar medio difícil. Entonces, pensando en que pudieran venir niños, decidí traer un cuento para niños, precisamente. De hecho, es el único que he escrito para niños. Este lo escribí por mi hija, Ana Elisa, que me pidió que escribiera un cuento de hadas, y entonces me metí a escribir un cuento de hadas. El problema lo tuve cuando empecé a pensar en el cuento de hadas y vi que en los cuentos de hadas hay príncipes, pero en México no puede haber príncipes por constitución. Y entonces me metí en líos. Si no hay príncipes, tampoco hay princesas, pero aquí tuve que sacar una princesa y un príncipe y sapos y todo el asunto. El cuento se llama El sapo encantado. Una hermosa pareja con verrugas. En Catemaco hay brujos, también hay un lago. El lago tiene islas y hasta changos mexicanos y macacos traídos directamente de Tailandia. Pero sobre todo, como en cualquier lago que se respete, en Catemaco hay peces, insectos, plantas, ranas y sapos. Hay muchos sapos porque siempre los habrá donde haya agua. Y precisamente hay un sapo que puede interesarnos. Es distinto a los demás. Se trata de un sapo con ojos saltones, lomo verrugoso, boca grande y tono de piel entre gris y café. Bueno, pensándolo bien, nuestro sapo es igual que todos los demás sapos de su especie. O casi igual. Nuestro sapo, y digo nuestro nuevamente porque ya nos pertenece. Me pertenece a mí porque lo imagino y lo escribo, y te pertenece a ti porque lo lees y lo imaginas. Nuestro sapo, escribía y escribo, está enamorado de una sapita.
Ojo, escribí sapita, no ranita. Los sapos y las ranas son de especies distintas. Sí, enamorado de una sapita que, si bien todavía no está lista para reproducirse, todos los días al atardecer acude al pie de la rama en que se encaraba nuestro sapo para cantar con voz de barítono. La sapita lo observa admirada y nuestro sapo, hay que decirlo, se luce con su canción. No hace mucho nuestro sapo dejó de ser un ajolote, una bolita con cola que nadaba por la orilla del lago de Catemaco, y hace menos dejó de serlo nuestra sapita, que ya también es nuestra. Así que podríamos decir que ambos, el sapo y la sapita, son un par de jóvenes enamorados que se coquetean a la manera de los sapos. Para la sapita, en todo el lago no existe un sapo tan bien parecido y con tan hermosa voz como nuestro sapo. Y para él, ninguna tiene tan maravillosas verrugas en el lomo, ojos saltones y soñadores, y una boca tan grande, hermosa y sensual como nuestra sapita. De hecho, en el lago todos los batracios, grupo de anfibios al que pertenecen los sapos y las ranas, saben que nuestro sapo y nuestra sapita son el uno para el otro. Tanto así que ningún sapo del lugar se molestaba en retar al nuestro y tratar de enamorar a la sapita. Así que para nuestros héroes, o mejor para nuestros personajes, la fiesta transcurre en paz. Y así hubiera sido siempre si no fuera por una princesa que además no era una princesa de verdad, por un brujo que sí era brujo y por un loco deseo de amar a un príncipe azul, aunque en los cuentos mexicanos no existan los príncipes azules, ni verdes, ni rojos, ni siquiera de color carne. La princesa que no era princesa. Ella se llama Elena, y ciertamente no es una princesa, aunque para su papá sí lo es, porque para casi todos los papás sus hijas son sus princesitas chiquitas. No importa que la hija tenga 2, 3, 7, 12, 17 o 46 años, siempre será su princesita chiquita. Así que a las hijas no les queda más remedio que asumir que para papá nunca serán lo suficientemente grandes. La cosa es que Elena tiene 25 años, y como toda muchacha de 25 años ha tenido enamorados, para tirar para arriba. También se ha enamorado muchas, pero muchas veces. Se ha enamorado tantas veces que está harta de los muchachos normales. Ella sueña con un príncipe azul. O soñaba, pero de eso se trata esta historia. Hay que decir, en honor a la verdad, que su papá le consiente mucho, así que siempre la dejó hacer lo que ella quiso. Y vaya que quiso hacer muchas cosas, tantas que 2 o 3 veces se llevó algunos regaños de papá. Y como nuestra princesa, que realmente no es princesa, es aficionada a los cuentos de hadas, decidió que la única manera de que podría conocer un príncipe azul en un país en que no hay príncipes de ningún color, era rescatando a uno que estuviera convertido en sapo. La idea, a decir verdad, no es disparatada en cuento como este, pero cualquiera sabe que de entre miles y miles de sapos, solo uno es en verdad un príncipe encantado. Bueno, hay que decir, para no caer en engaños, que las probabilidades de que un sapo sea realmente un príncipe encantado son prácticamente ninguna. A Elena tal probabilidad no le importa. Si en el mundo hay brujos y brujas, y además hay sapos, entonces también hay príncipes encantados. Y desde esa lógica basta encontrar un brujo de verdad para encontrar un príncipe convertido en sapo de verdad. A nuestra princesa, que no es una princesa de verdad, le dijeron que en Cherán hay brujos, así que a la primera oportunidad se fue para allá. Pero resulta que Cherán es el centro cultural de los purépechas de la meseta, por lo que hay poetas, pintores, investigadores y médicos tradicionales, pero no brujos. O por lo menos no hay de los que convierten a los príncipes en sapos. Bueno, igual la gente confunde a los curanderos y médicos tradicionales con brujos, pero no importa, porque Elena sacó en claro que ahí no iba a encontrar lo que buscaba. En cambio, sí le curaron una migraña que a veces la volvía loca. También le dijeron que brujos, lo que se llama brujos, hay en Catemaco, lugar en el que incluso han hecho muchos congresos mundiales de ellos. Los congresos son reuniones en las que la gente va a discutir algunos temas y a escuchar conferencias sobre los mismos temas. O sea que hay congresos de medicina, de psicología, de astronomía y de brujos. Eso de los congresos no le interesó gran cosa, pero lo de los brujos provocó que Elena se lanzara más que rápido a Catemaco. Ciertamente hay brujos en Catemaco, y como en todas las profesiones, allí hay brujos con vocación de brujos, y brujos sin vocación pero con ganas de tener mucho dinero, lo cual es fácil en un mundo en que la gente está harta de la ciencia y deseosa de la magia, como Elena. Ella, tan pronto llegó a Catemaco, se puso a buscar algún brujo dispuesto a convertir a algún sapo en príncipe,
Para ese momento a Elena le interesaba poco el pasado del sapo. Solo quería un príncipe y ya. Así que cuando se encontró al primer brujo, y este quiso explicarle que era necesario que el sapo en cuestión, antes de ser sapo, haya sido príncipe, Elena lo dejó hablando solo. Nuestra princesa, como ya dijimos, no solo no era una princesa, además era una muchacha muy caprichosa. Así que fue de brujo en brujo y de bruja en bruja hasta que se encontró con uno al que le interesó más el dinero que el pasado y futuro de los sapos. ¡Bah! Pero te va a costar 20,000 pesos, le dijo el brujo. Está bien, respondió Elena sin pensar. Pero como podría ser todo lo consentida que se quisiera, pero tonta no, le exigió una garantía por escrito. El brujo, un tipo chaparrito, moreno, regordete y de bigote ralo, accedió a lo de la garantía. Le pidió a Elena que regresara al día siguiente y por lo pronto le pidió 2,000 pesos para comprar la materia prima. Luego de entregar el dinero y de que el brujo firmara un recibo, nuestra heroína se fue a su hotel. Esa noche casi no durmió. Se la pasó dando vueltas en su cama soñando con su futuro feliz al lado de su príncipe azul. Al día siguiente, con enormes ojeras, Elena se presentó con el brujo. Este nomás la vio, le dijo que aún no estaba la pócima, que aguardara un poco, que eso de hacer pócimas no era enchilarme otra y que por favor regresara más tarde. A Elena ese día no le agradó gran cosa. Pensó decirle 2 o 3 verdades, incluso con amenazarlo con ir a la Procuraduría Federal del Consumidor. Pero al final ganó la sensatez y se fue a conocer Catemaco y su laguna. Y era casi de noche cuando regresó. El brujo le entregó un frasquito color ámbar, muy pequeñito, y extendió la mano para recibir el dinero. Elena ignoró la mano, miró y miró el frasquito y finalmente protestó. ¿Me está cobrando 20,000 pesos por esta cosita? El brujo asumió un aire solemne, como el de los que te dan informes sobre el banco o sobre tu teléfono cuando no funciona. Ese aire que quiere decir algo así como, no entiendo cómo puedes ser tan ignorante. Luego explicó, es más que suficiente. Una dosis, ni más ni menos. Un solo sapo, un solo príncipe. Más es peligroso. Elena lo dudó un segundo, pero luego pensó en su príncipe, así que pagó e iba a salir cuando la detuvo el brujo. Y es que ella ni siquiera sabía cómo se utilizaba esa pócima. Él explicó que debía tomarse el contenido del frasco en noche de luna llena, que luego debía besar al sapo, cualquier sapo, no importaba, que el efecto no duraba más de 8 horas, así que era recomendable tener al animal en cuestión al alcance. Una noche maravillosa y terrible. Nuestro sapo cantaba encaramado en su rama. La sapita lo contemplaba extasiada. Era una noche tibia, de luna llena, muy romántica, muy agradable para el amor. No era cualquier noche, esa era la noche. Por eso los grillos acompañaban al sapo con sus guitarras y otros sapos le hacían coro. De pronto se hizo el silencio. El sapo miró a la sapita con ojos melosos y le dijo en idioma sapesco, te amo. La sapita quedó paralizada de la emoción. Ya iba a saltar hacia él porque él haría lo propio y de pronto, de la nada, surgió una mano enorme que se apoderó de él sin darle tiempo de nada. La sapita vio aterrorizada como una muchacha humana se llevaba al sapo a la boca. ¡Se lo va a comer!, pensó, pero no. La muchacha puso sus labios en la boca del sapo y le dio un sonoro beso. Su sapo adorado comenzó a retorcerse y ante el asombro de la sapita y la muchacha se convirtió en un apuesto príncipe. Elena es una muchacha fuerte, pero no tanto como para sostener a un príncipe alto y apuesto en su mano. Caray, ni siquiera podría sostener a un príncipe chaparro y feo, así que ambos, Elena y príncipe, fueron a dar con su humanidad al piso en medio de un alboroto de ramas rotas y hojas estrujadas. Cuando ambos se recuperaron, ella lo contempló con toda la dicha que pueda tener una muchacha al encontrar a su príncipe azul. Él la miró con ojos de no entiendo nada y luego preguntó, ¿quién soy? ¿De dónde estoy? ¿A dónde voy? Por un momento Elena quedó estupefacta. Jamás había leído que los príncipes fueran filósofos, pero después comprendió que las preguntas eran prácticas y no filosóficas. Así que respondió con un aire angustiado que le hubiera merecido un Oscar. Eres Estanislao. El nombre le pareció muy principesco. Eres un príncipe, eres mi esposo. Vienes de nuestro palacio. Tuvimos un ligero accidente y ahora vamos de regreso a casa. ¿No recuerdas nada? Él la miró detenidamente, negó con la cabeza y admitió no recordar nada de nada. Así que ella lo tomó del brazo y se fue con él al hotel.
Abajo, en el piso, una sapita miraba con ojos tristes a su sapo, convertido en príncipe que se alejaba del brazo de una muchacha. ¿Por qué no puede ser feliz o la cabra jala pa'l monte? En las historias de amor entre príncipes y princesas, ambos deben luchar arduamente para tener el uno al otro y vivir felices para siempre. Pero en la vida real las cosas no siempre salen como uno quiere, por mucho que se luche. Cada día Elena contemplaba maravillada a su príncipe, pero no era del todo feliz. Su príncipe era cortés y gentil, dispuesto a morir en la batalla como todo príncipe por su dama. Pero no estaba ahí. Sus ojos y sus silencios decían que estaba lejos, muy lejos. Frecuentemente preguntaba por sus vidas juntos, por los lugares que habían visitado ambos tomados de la mano, por la forma en que se conocieron. Lo bueno es que Elena había tejido toda esa historia durante sus noches de desvelos pensando en su príncipe azul. Pero él parecía no quedar conforme. Sus silencios llenaban las veladas. Frecuentemente suspiraba, alguna vez confesó sentir nostalgia por algo que ni siquiera recordaba. Poco a poco la alegría de Elena se fue perdiendo y dio lugar a una angustia que le hacía abrazarse desesperadamente a su príncipe. ¿Por qué no puede ser feliz?, le decía. Elena se la llevó a Veracruz, a Jalapa, a Orizaba. Recorrieron el este y sureste de México en un par de semanas, pero nada parecía alegrar al príncipe. Finalmente decidió regresar a Catemaco para consultar con el brujo. Llegaron por la tarde y se instalaron en el mismo hotel. Ella le comentó que tenía que arreglar algunos asuntos y luego de pedirle que la esperara se fue a buscar al brujo. Él no estaba, pero ella decidió esperarlo y lo esperó 2 largas horas. Cuando al fin llegó, él le sonrió. ¿Estás disfrutando el amor con tu príncipe?, preguntó con un guiño de picardía. Ella no le devolvió la sonrisa. En honor a el horno no está para bollos, pensó, pero solo le dijo, tengo un problema. Y a continuación le contó lo que pasaba. El brujo abrió los ojos enormes, casi tanto como los del príncipe cuando era sapo. ¿No te lo llevaste de aquí tan pronto como se convirtió en príncipe? Ella lo miró como diciendo, ¿de qué me hablas? No lo hizo, afirmó el brujo. Y ahí está el problema. La cabra jala pa'l monte, le dijo. Ahora tu príncipe quedará atado para siempre a su lugar y eso no tiene remedio. ¿Cómo es eso?, preguntó Elena espantada, pero no esperó la respuesta porque la entendió repentinamente. Dejó al brujo con la boca abierta porque iba a explicar algo y salió corriendo al hotel. El príncipe no estaba ahí. Un terrible presentimiento la hizo salir hacia la laguna. Corrió y corrió. Finalmente lo vio que caminaba por la ribera como sonámbulo. Gritó su nombre, pero él pareció no oír. Luego ya no lo oyó. Un gran amor. Prendió el televisor, pero las imágenes no le decían nada. Navegó por los canales un rato y luego la apagó. Intentó leer un libro, pero recordó que no sabía leer. Sentía una fuerte nostalgia por el agua, por sonidos que no se podía explicar. Un grillo cantó y ese sonido le habló de cosas lejanas perdidas en su memoria. Luego salió del cuarto. Si alguno de nosotros le hubiera preguntado a dónde iba, nos miraría sin poder responder. Solo salió y caminó sin rumbo fijo. Bueno, sí tenía rumbo, pero él no lo sabía. Sus pasos lo llevaban a la laguna. Y así caminó. No se dio cuenta cómo ni cuándo llegó, pero cuando escuchó el canto de los sapos y el chirriar de los grillos sintió algo raro, una sensación de pertenencia, como cuando uno llega a casa después de un largo viaje, pero sin saberlo. Su corazón palpitaba rápidamente como si una gran alegría se presintiera y solo se expresara como una emoción sin sentido, pero emoción al fin. Miró a lo lejos un árbol y en él una rama que se le hizo familiar y aceleró el paso ligeramente. Escuchó detrás de él un hombre que alguien gritaba y se distrajo un instante, lo suficiente para tropezar y caer cuán largo era. Cuando entendió lo que había pasado, y es que cuando uno cae casi siempre se desconcierta, y miró frente a su cabeza de un animalito verrugoso que se le acercaba. Algo había en ese bicho, pues al verlo se sintió tranquilo, como feliz. El animalito se acercó a su boca y le plantó un beso sapesco que curiosamente le devolvió el alma. Y de pronto reconoció a su amada en el animalito y se reconoció a sí mismo y recordó todo. De pura alegría, nuestro sapito, que había dejado de ser príncipe para recobrar su forma verdadera, le cantó su amor a la sapita. Elena llegó hasta el lugar y vio a 2 sapos juntos, uno más grande que el otro. Entre los sapos, las chicas son más grandes que los chicos, que brincaban hacia el agua. Antes de dar el último brinco, el sapo más pequeño se detuvo. Volteó hacia ella, cantó 2 o 3 notas de despedida y con un último salto se metió al agua y desapareció. Elena vio todo esto con los ojos anegadados de lágrimas. Ni siquiera se podía mover de tanto llanto. Lloró y lloró por su príncipe perdido.
Luego regresó al hotel sin dejar de llorar, y sin dejar de llorar se metió a la cama y así lloró hasta el amanecer. Nuestro sapo no lloró, al contrario, él y su amada nadaron hasta una gran rama que flotaba. Se encaramaron y se puso a cantar. Le cantó su amor y su felicidad y cantó hasta que lo sorprendió el amanecer. Les puedo decir que vivieron felices para siempre como sapo y sapa y tuvieron ajolotitos que fueron su alegría. ¿Y qué fue de Elena? Nadie se debe preocupar mucho por Elena. Cierto que pasó la noche llorando hasta que la venció el sueño. Una vez que despertó continuó con el llanto. Luego su tristeza fue sustituida por la rabia. Alguien tendría que escucharla, pensó. Y se fue a ver al brujo. Discutieron con palabras que no puedo reproducir y que uno ni se imaginaría que puede pronunciar una princesa. Pero Elena no es una princesa de verdad. El brujo al principio le echó la culpa a ella por no llevarse al príncipe de inmediato. Pero ella amenazó con ir a la Procuraduría Federal del Consumidor porque él no le dio las instrucciones completas. Además tenía la garantía escrita y sin letras chiquitas. El brujo finalmente comprendió que no se puede discutir con una princesa que no es princesa, pero que sí es muy caprichosa y que además conoce sus derechos, así que mejor le devolvió su dinero. Ella regresó a Morelia, ahora está con un muchacho, y si bien no fueron felices para siempre, porque eso solo pasa con los príncipes de verdad y con los sapos, ambos se la pasaron más o menos bien. De vez en cuando, Elena sueña con su príncipe y le despierta el llanto. El sapo a veces también sueña con su princesa y se despierta gritando de terror. Lo bueno es que ambos tienen a quien los consuela de sus pesadillas. Gracias. Agradecemos la presencia de los escritores Eduardo Aguirre, Arturo Familiar y Ana Perusquía. No sé si tengan alguna pregunta, pueden preguntar con confianza, alguna sugerencia, alguna pregunta, algún análisis que quieren compartir. Este es el espacio adecuado. Quien participe, le obsequiamos un libro. ¿Alguien que quiera participar? Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Soto. Muchas gracias a ustedes por compartir sus letras aquí con nosotros, algo que nos hace mucha falta a todos los michoacanos y que creo que también es muy enriquecedor para ustedes. Tengo una pregunta que también el pasado viernes de escritores le hacía yo a sus colegas, y es porque tengo un interés personal en esto. Quisiera escribir incluso algo al respecto. Me gustaría saber cuál fue su primer acercamiento, o más bien el acercamiento a las letras que los hizo empezar a caminar en un rumbo hacia lo que actualmente profesan, hacia su profesión de escritores. Y muchas gracias. Bueno, hablo primero. Pues yo fui muy precoz. Yo aprendí a leer y me volví muy lectora, y pues yo empecé a escribir a los 5 años. Y bueno, todavía tengo ahí mis libritos ilustrados que no son de mucho orgullo, pero luego me puse a escribir teatro a los 7. Pues no sé, para mí los que me han influenciado a escribir, un escritor es Michael Ende. Michael Ende para mí es un gran escritor. Muchísimas Ya gracias. luego estudié también literatura y todo eso. Gracias. Gracias. Gracias por lo de escritores profesionales. Yo he querido ser escritor profesional, pero creo que en este país es difícil. Bueno, Eduardo creo que sí lo es. Yo empecé a leer también muy chiquillo y ha sido para mí fascinante la lectura y muy divertido, muy entretenido. Cuando andaba por los 16, 17 años me creí poeta y me puse a escribir poemas
Luego entré a estudiar la facultad y me creí más poeta y entonces escribía más poemas, pero para ser poeta traía una boina y mi pipa. Entonces yo me creía poeta. Luego, y bueno, me servía porque con eso sí lograba conquistar chicas. Entonces sí tenía la ventaja de ser poeta, aunque fuera mal poeta. Y un día se me ocurrió leer mis poemas con frialdad de crítico y después de leerlos los arrojé a la basura. Por esas fechas cayó en mis manos una revista que se llamaba el Cuento Latinoamericano, la revista El Cuento, del Mundo Valadez. Y me la bebí rapidísimo, porque tenía cuentos de todos tamaños, de todos colores y de todos sabores, y me encantó, y sobre todo me encantaron los cuentos muy cortos. Y entonces decidí empezar a escribir cuentos cortos. Si no podía escribir poemas, bueno, pues algo podría escribir. Entonces me puse a escribir cuentitos chiquititos. Y me gustaron mis cuentitos chiquititos y luego los fui escribiendo más grandes y luego me fue a los extremos, entonces escribía cuentos como de 40 cuartillas. Y luego ya los fui recortando y luego ya en el periódico me pedían colaboraciones para el suplemento, pero no había mucho espacio, entonces tenía que escribir cuentos de 2, 3 cuartillas, así que me puse a escribir cuentos de 2, 3 cuartillas. Y bueno, escribo porque me late escribir, porque siento que hay cosas que hay que decir, porque es divertido. Pero yo como Borges creo que soy mejor lector que escritor, me gusta mucho más leer. A lo mejor por eso no soy escritor profesional, hasta ahorita son pocos los lugares donde me han pagado por escribir, así que ya escribo poco. Me dedico a otras cosas que sí me pagan, aunque no sean tan agradables como escribir. Muchas gracias. Bueno, yo nomás a observar en favor de Arturo Familiar, que es un especialista del cuento de humor negro. A mis respetos. Yo creo que él ha investigado mucho sobre ese género, se ha especializado en ese género y lo hace muy bien. Bueno, no sé, yo una propuesta, como no sé, a los organizadores, como faltaron 2 compañeros, a ver si podemos leer una botanita, ¿no? Breve, ¿no? Para no quedarse con las ganas, pues igual faltaron 2 compañeros y a ver si es posible que le hagamos una botanita. Y bueno, responderle al amigo, a mí me impresionó mucho el libro de texto de 6º año de primaria. Estoy hablando por allá de qué será, del 78 por ahí. Ese libro es, yo considero uno de los mejores libros que se han publicado de la Secretaría de Educación Pública, porque trae unos autores que es difícil reunirse ya, ¿no? Ya esos autores ya no. Está Arriola, está Rulfo, está Gabriel García Márquez, Rabindranath Tagore, Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, es una constelación increíble. Entonces, a mí me impresionó y entonces yo empezaba ya a escribí algún cuento y sí me marcó psicológicamente que la maestra no creyó que el cuento lo hubiera escrito yo, ni los compañeros también me hacían, como se dice, la carrilla, ¿no? Y en la secundaria el maestro de español nos dio a leer el Llano en Llamas, que hiciéramos un análisis del Llano en Llamas. Entonces a mí me llamó aparte y me dijo, oye, ¿por qué no entras a un taller literario? Para esto yo tenía 14 años y entré al taller literario de la Casa de la Cultura con el maestro Fernando López Alanís, también muy rulfeano él. La verdad es que a mí ya Rulfo tiene la culpa de todo lo que me pasó después, porque ya ahí me quedé con la cuestión de Juan Rulfo, de sus actitudes, de su manera de ver la vida, de cómo profetizó lo que está pasando ahora en este país, toda esa violencia, eso ya lo profetizó Juan Rulfo en su narrativa de manera increíble, ¿no? Se dice que el gran problema de la reforma agraria está en ese cuento de nos han dado la tierra, y sí es cierto, ¿no? Ahí está. Entonces, pues a partir de eso empezó mi vocación y hasta la fecha. Yo creo que la literatura
ya tomándola en serio, en forma, es doloroso, no es a veces muy... Digo, a mí no ha sido una aventura muy feliz que digamos, ¿no? Para una cuestión de que se sufre y batallas y polémicas y todo eso, ¿no? Pues, pero ahí está uno, ¿no? Ya no se lo puede uno quitar de encima, ¿no? Cuando uno nace ya con alguna vocación ya es difícil poderse quitar de encima. Pero bueno, a mí me agrada y me duele también. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención por parte del público? Buenas tardes. Como escritores, ¿cómo se sienten después de haber escrito un cuento, novela, después de haber escrito algo y leerlo? Y la verdad es que yo creo que sí son escritores profesionales, solo que no se han comercializado, no son muy conocidos, y creo que no es cuestión de que se venda, sino de que seas bueno en alguna cosa, o sea, en escribir, en este caso. ¿Cómo nos sentimos de sentimiento? Bueno, se sienten, o sea, sienten orgullo, gracias, sienten, o sea, ¿qué sienten? ¿Sienten alguna emoción, algo como felicidad o ojalá mejor que hubiera cambiado esto o algo así? Pues yo sinceramente termino de escribir algo y lo oculto por varios meses y años. Sí. Luego lo vuelvo a leer y me sorprende. No hay un sentimiento afiliado a ello, ¿no? Sí puedo decir que cuando escribo una obra de teatro, para mí la mayor emoción viene al momento de montarla, al momento de ver a los personajes que cobran vida y dicen lo que uno escribió. Ahí sí te puedo hablar de que hay una emoción muy fuerte, hay un reconocimiento, hay una, pues no sé, un tipo de catarsis cuando ves que algo que tú comenzaste sobre un papel de pronto está en tercera dimensión hablando frente a ti. Sí es fuerte. Es bien tramposo. Mira, te voy a contar una anécdota, a ver si te sirve un poco. Una vez iba yo llegando, yo era periodista en ese tiempo, iba yo llegando al periódico tranquilamente y sin hacerle daño a nadie. Así, bien buena onda, ¿no? Como quien llega a trabajar, pues. Y entonces llega mi jefe y me dice, Arturo, es el 14 de febrero, tenemos que sacar un suplemento y necesito que escribas algo. Y digo, oye, Omar, es una jalada el 14 de febrero, no importa, tienes que escribirlo. Pero, ¿cómo quieres que escriba algo sobre lo que no creo? Tú escribe lo que sea. Bueno, voy a escribir lo que sea. Y escribí un cuento, un cuentito, ¿no? Lo escribí, ahí está tu cuento, ya, déjame en paz, déjame trabajar. Se me olvidó el fregado cuento. Y a los 2-3 días salió el suplemento publicado y llega la que hacía el suplemento y dice, oye, qué padre tu cuento. ¿Cuál cuento? Pues el que publicaste. Ah, órale, sale. Está bien. Pasó el tiempo, muchos años. Ni me acordaba que existía un cuento. Es más, ni me acordaba que había escrito un cuento para el periódico. Y un día, uno a veces es bien vanidoso, ¿no? Entonces le da el ego fuerte. Entonces agarré el Google y puse Arturo Familiar, ¿no? Entre comillas, salieron un montón de cosas. Y entre cosas que salieron, salió ese cuento. Salió este cuento de Arturo Familiar, lo leí una vez que fue a Morelia, en una charla de no sé dónde. Y me meto ahí y lo había publicado en su página. Y dije, chihuahuas, ¿y esto? Y me acordé que lo había escrito para el 14 de febrero. Leí el cuento y me gustó mucho. Yo no puedo decirte si hay... Yo creo que uno siente muchas emociones cuando escribe cuentos. Hay cuentos que escribo y que digo, chale, ¿por qué escribí esto? ¿No? O hay cuentos... Tengo un cuento que a mí me encanta, me gusta mucho. Yo creo que es de mis cuentos favoritos, pero tiene mala estrella. Lo meto a concursos y ni lo pego.
¿no? Se llama Los Hombres del Bosque. Y tengo cuentos que escribí específicamente para algún concurso, y a algunos les va bien y a algunos no les va bien, ¿no? Algunos cuentos normalmente escribo y luego lo enseño a mis cuates, sobre todo a mis cuates con los que puedo tallerear, y que me lo hagan pedazos, ¿no? Algunos me lo hacen pedacitos y veo si los puedo corregir, y otros pues quedan tan hechos pedazos que ya no tienen remedio y se van al archivo de prioridades, ¿no? Otros sí gustan y a mí me gustan, en fin, es decir, yo creo que del tamaño del sapo es la pedrada, o del tamaño del cuento es la emoción que tienes, ¿no? Yo no sé, Eduardo, yo nunca he sufrido por escribir cuentos. Me gusta, me divierte y me entretiene y lo disfruto, pues. De cualquier manera, dice Roland Barthes que la literatura es sadomasoquista, ¿no? Siempre hay un juego de sadomasoquismo. Dice Roland Barthes que el escritor es sádico y el lector es masoquista, ¿no? Entonces uno disfruta haciendo sufrir al lector y el lector sufriendo. Eduardo es el primer caso que conozco de que los papeles se invierten, entonces el escritor es masoquista y el lector es sádico. Le echamos vinagre a las heridas de Eduardo. Y bueno, te agradezco mucho lo de profesional. Les voy a decir que mi sueño siempre fue ser un escritor profesional, y cuando digo de escritor profesional es vivir de escribir, ¿no? Pero yo, los pocos que conozco que viven de escribir o son escritores consagrados, o los que le han agarrado la onda a los concursos y saben quiénes van a ser los jurados y escriben para los jurados. Nada más he escrito un cuento pensando en los jurados. Era un concurso de cuentos y por quienes habían ganado esos concursos pensé que eran jurados muy conservadores, muy tradicionalistas. Y es el único cuento que escribí pensando en jurados. Es un cuento tradicionalista que finalmente no pude meter al concurso porque un amigo mío lo metió en una antología, y entonces uno de los elementos de la base es que no estuviera editado, ¿no? Y bueno, entonces también me gustó mucho, y yo le agradezco a Alfredo que lo haya metido. Me gustó mucho ese cuento, es un cuento tradicionalista, pero sí me gustó. Bueno, mira, yo creo que la necesidad de comunicarse es indispensable. Yo soy escritor que sí requiere de estarse comunicando, porque lo que tú escribes quieres que llegue a los demás. Decía Cesare Pavese, con uno que nos lea y nos entienda y lo disfrute, con eso es suficiente. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Yo decía en cuanto al sufrir de la escritura, porque aunque es una experiencia necesaria a uno, la realidad que te rodea, la situación del país en el que vives, las cuestiones sociales, económicas, pues no nos son ajenas. Yo he sido un escritor muy polémico. También me han criticado muchas cosas, porque yo no soy ajeno a la realidad y he criticado muchas cuestiones. Entonces no es divertido. Yo digo, se sufre porque te atacan, y yo soy de los que si no tiene un texto bien escrito, no lo presento. No me gusta publicar por publicar. Yo creo que también de alguna manera vivimos hoy una situación en que está de moda publicar mucho, ¿no? Hay poetas y poetisas que no terminan todavía de vender un libro cuando ya tienen encima el otro, ¿no? Me refiero sobre todo a quienes hacen sus propias ediciones, sus propias publicaciones. Entonces como que se cae en ese facilismo de estar publicando a cada rato. Y yo no lo veo, para mí la literatura es un asunto muy serio. Hay que dejar madurar la obra cierto tiempo y luego, si tienes algo ahí, volver a publicar. Entonces para mí no ha sido fácil, porque yo caigo en el extremo contrario. Yo soy de los escritores que ha publicado muy poco, ¿no? Muy poco. Casi lo mío está disperso en antologías, en revistas, en suplementos. Ahí sí tengo una gran dispersión de textos.
pero libros míos, poemarios, en realidad han salido muy pocos. Entonces sí se sufre porque pues, no, a lo mejor no he alcanzado a decir todo lo que yo quisiera decir. Actualmente ya estoy escribiendo una novela, porque sí quisiera empezar ya a vender. Se llama La Notificación del Viernes Santo. Ya tengo 2 años escribiéndola. Se lleva uno más corrigiendo que escribiendo. El trabajo del escritor es que te llevan mucho más horas de estar en la corrección que el escritor. Entonces ya estoy trabajando una novela. Hasta Ramón Lara por ahí decía, Lalito ya está escribiendo otra vez. Y ando en eso, ¿no? Sí, ya quiero editar algo, pero también para empezar a tener remuneración, porque pues uno está jodido, pues de alguna manera sobrevivir a estos tiempos que están difíciles, ¿no? Así es. En unos segundos más tendremos una intervención musical a cargo de Abraham Salazar. Después sigue otra mesa con 2 escritores. Igual las preguntas pueden continuar. Agradecemos a Eduardo Aguirre, Ana Perusquía y Antonio Familiar por acompañarnos en esta segunda temporada del Viernes de Escritores Michoacanos. Muchas gracias, escritores.